Bastante tiempo atrás, en el módulo 8, cuando estudiamos el modulador de una modulación binaria digital, vimos que el modulador tiene básicamente dos componentes. Tiene lo que se llama el modulador de símbolos, que transforma el mensaje binario en una secuencia de símbolos S-check, en el caso de una modulación binaria de banda base. Esos son, si es una modulación antipodal, una secuencia, una alternación de más y menos raíz de bit. Y esta secuencia la podemos ver como una secuencia de impulsos, y esa secuencia de impulsos entonces pasa por un filtro que tiene una función de respuesta al impulso igual a la forma del pulso. Por ejemplo, acá un pulso rectangular de energía unitaria y duración t, que es lo que llamamos el pulse shaping filter. Y el resultado entonces de convolucionar esto con esto es la secuencia del mensaje modulada que nos interesa sacar al aire. Y la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cuál es la forma del modulador digital cuando la señal que se desea transmitir es de pasabanda? Y cuando se desea transmitir una señal de pasabanda, el pulso base solo contiene esta forma, en este caso rectangular, pero no contiene la portadora. De hecho, antes de ir para allá, voy a copiar esta figura porque la vamos a necesitar. Y lo que estaba recién mencionando es esta estructura de modulador que tenemos en pantalla cuando nos enfrentamos a una señal de pasabanda como BPSK, que tiene ahora una portadora. Esa figura, ese diagrama de bloques ya no aplica, porque el diagrama de bloques contiene esto de acá, lo acabamos de ver, ¿no es cierto?, en el modulador de símbolos, contiene esto de acá en el modulador del pulso base, en el pulse shaping filter, pero no contiene esto de acá que le agrega la frecuencia portadora. Entonces de lo que quiero hablar brevemente es justamente de cómo se compone ese modulador de símbolos. Y para eso voy a pegar la imagen que acabo de copiar de la otra figura. Acá está. Y voy a editarla para que veamos cuáles son las diferencias. Antes de eso voy a agregar el título de la cápsula, y básicamente lo que queremos es conocer el diagrama del modulador de pasabanda. Y estamos usando entonces exactamente la misma simbología general. Hay un mensaje que pasa por el modulador, ahora es un modulador de pasabanda, y entrega una señal de pasabanda. Y para que quede claro que esta señal es de pasabanda y que este modulador es de pasabanda, lo que voy a hacer aquí es hacer un poquito de espacio. Voy a borrar esto de acá y voy a hacer una caja un poquito más grande, donde voy a simplemente agregar aquí PB para enfatizar de que estamos hablando de un modulador de pasabanda. El modulador de símbolos permanece igual, es decir, el mensaje original es exactamente el mismo. Acá tenemos, pensemos en un NRZ que produce efectivamente exactamente la misma secuencia, y de lo que estoy hablando es
en este modelo de señal, esta secuencia se produce en forma exactamente idéntica que hasta ahora. Ahora, hay una diferencia y esta todavía no es aparente en el momento en que estamos trabajando con BPSK, pero en modulación de pasabanda, esta salida de acá puede ser y en general es compleja. Entonces hay una pequeña modificación que tenemos que hacer acá, y esa modificación es básicamente aclarar de que la salida del modulador de pasabanda es una salida compleja. Vamos a aprender más adelante modulaciones que efectivamente producen una secuencia de valores S-check, como esta de acá, pero donde cada uno de estos valores es complejo. El Pulse Shaping Filter mantiene exactamente la misma forma y, por supuesto, si esta entrada es compleja, cualquier filtro acá, aunque sea de respuesta al impulso real, produce aquí una salida compleja. Así que eso también tenemos que corregirlo. Voy a hacer un poquito de espacio, voy a mover todo esto un poquito hacia la izquierda. Ahí está. Esto acá lo voy a mover hacia arriba aprovechando ese espacio y voy a borrar acá entre medio esta señal y voy a agregarle más espacio acá. Y lo que está faltando aquí entre medio es algo que ya conocemos bastante bien, que es el conversor de radiofrecuencia de subida. Ese es el que va inserto acá entre medio, y el conversor de radiofrecuencia de subida se alimenta de una señal compleja y produce una señal real de pasabanda. Entonces lo que tenemos acá y lo que habíamos usado era el color lila, conversor de radiofrecuencia de subida. Entonces, esta señal de acá, esta señal de aquí, es en realidad la señal que aparece acá. Esa señal, le voy a poner una flecha, es la señal que aparece acá. Y la señal que aparece aquí, realmente, si es que hacemos un paralelo y voy a duplicar acá la señal analógica verde, lo que aparece es una señal modulada de pasabanda que arbitrariamente la voy a dibujar en rosado, que podría ser algo como esto. Y aquí hay un cambio de fase. Y aquí hay otro cambio de fase. Etcétera. Entonces, para ser consistentes con el código colores, esta señal SDT viene a la derecha, le voy a cambiar el color y le voy a poner el color rosado. De esa forma coincide con el color rosado de esta señal acá. Entonces, realmente no hay una gran diferencia entre el modulador original que teníamos y el modulador con envolventes complejas o de pasabanda, excepto que hay que considerar la inserción de este modulador de radiofrecuencia. Ahora, volviendo atrás a nuestro modelo de señal, donde esta descripción de la señal BPSK la hemos separado en un S-check, en un pulso base y en una portadora, el modulador que acabamos de ver tiene exactamente estos tres componentes. Tiene un modulador digital de símbolos, tiene un Pulse Shaping Filter y finalmente tiene una conversión de radiofrecuencia. Ahora recuerden que la conversión de radiofrecuencia tenía
siempre componentes en fase y en cuadratura. Estoy yendo hacia allá. El conversor de radiofrecuencia de subida toma una envolvente compleja con componente en fase y componente en cuadratura y saca una señal de pasabanda. Ahora, nosotros solamente estamos en este momento, en el caso de BPSK, utilizando el riel en fase que multiplica por un coseno. Es decir, aquí viene ese check multiplicado por el pulso base, es decir, la modulación de símbolo y el pulse shaping filter, que se alimenta a una multiplicación por coseno para producir la señal de pasabanda. La modulación BPSK no tiene componente en cuadratura, o piensen que la componente en cuadratura vale 0. Y más adelante sí vamos a ver modulaciones que tienen componente en cuadratura. Entonces, repito, digamos, estamos solamente aquí. Piensen esto, desde el punto de vista de la forma canónica, solo tiene la componente en fase con el coseno, que es el riel superior del modulador, digital de radiofrecuencia de subida. Quiero hacer un comentario más y para eso voy a insertar acá una nueva hoja. Y en esta nueva hoja voy a copiar esta parte del modulador, voy a dejar fuera, digamos, todo lo demás. Antes de eso, voy a agregar acá la señal verde para que quede completo el gráfico. Esta señal es la envolvente compleja de la señal que sale al aire. Esta señal de acá. Y el código de colores lo asocio con el verde. Y ahora sí puedo copiar lo que quería copiar. Esto sí, esto no, esto sí. Ahí está. Copiar. Y me lo llevo a esta nueva hoja y lo pego. Y el motivo por el cual quería hacer esto es porque quiero brevemente comentar cómo es la implementación en verdad de esto en la práctica. Implementación en la práctica. En la práctica, hoy en día lo que más interesa es utilizar implementaciones digitales, es decir, lo más posible de todo esto implementarlo digitalmente. ¿Por qué? Porque se puede implementar en un circuito integrado en forma muy compacta, muy eficiente si es que es digital, y es más complejo si es que se hace en analógico. Entonces, lo que generalmente se hace hoy en día es toda esta cadena hasta este punto implementarlo digitalmente. ¿Y qué significa eso? Bueno, esto ya es digital. Esta es una secuencia de valores, también ya es digital. Y la pregunta es cómo se implementa esto de acá. Y para eso voy a volver atrás y recordar que esto de acá es realmente un rect. Entonces, ¿cómo es la implementación digital de ese rect? Y acá hay una secuencia de valores. ¿Y cómo es la implementación digital de esa secuencia de valores que luego se convolucionan con este rect? Y la respuesta es bastante simple. La respuesta es este rect de acá, en el caso que sea un pulso rectangular, lo que se quiere implementar, se implementa digitalmente de esta forma, donde t es eso y donde esta distancia es, en este ejemplo, t partido por 4. Y este número 4
es lo que se llama el factor de sobremuestreo. Y en inglés le llaman upsampling factor. Y esta secuencia, a ver, vamos a poner una flecha aquí, y esta secuencia digital, que era una secuencia de valores más, menos, más, menos. En el ejemplo que teníamos, vuelvo atrás para que lo validen. Teníamos más, menos, menos, más, menos, más, menos, menos, más, menos. Esta secuencia para este mensaje es una secuencia que produce cada uno de esos valores en cada t segundos, es decir, tenemos aquí t, 2t, 3t, 4t. Y la implementación para generar una convolución con un pulso base implementado digitalmente con un factor de sobremuestreo por 4 es insertar aquí 1, 2, 3 ceros, 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 cada t cuartos segundo también. Acá vamos a poner una pequeña marca. Ahí está. También cada t cuartos segundo en el mismo factor de sobremuestreo. Entonces, la convolución de esto con esto es como un pequeño impulso seguido de ceros que se enfrenta a esto y entonces replica en este punto de acá de la señal, replica exactamente una versión discreta de la señal verde, que va a ser un 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, y sigue una segunda vez, 2, 3, 4, 5, y ahora es más 1 de nuevo, más 1, más 1, más 1, etcétera, vuelve a menos 1, menos 1, negativo, y voy a estirar esto todavía hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá se enfrenta a un conversor de radiofrecuencia, entonces lo que hace falta aquí como último paso para la implementación es insertar un conversor digital análogo. Me quedó un poquito larga esta flecha, la voy a borrar y voy a poner acá un conversor digital análogo que alimenta una señal analógica, pero que recibe aquí una señal digital compleja, y la señal analógica que alimenta también es compleja. Ahí está. Esto es un Digital to Analog Converter que en su salida, en este punto de aquí, lo que tiene es esta señal de acá. Así que esta de acá la puedo copiar y pegar acá
y ponerle una flecha hacia allá. Y con eso tenemos ahora un entendimiento, uno, de cómo es el modulador digital de pasabanda y cómo se implementa en la práctica, donde la cadena en general es digital justo hasta antes de subir a radiofrecuencia. Hoy en día, incluso con los conversores digital análogos de altísima frecuencia que se están logrando hoy en día, incluso la cadena, la conversión de radiofrecuencia a veces se logra en digital según la frecuencia portadora que se desea, y entonces el conversor digital análogo está incluso después de la conversión de radiofrecuencia, pero eso ya es una situación sumamente avanzada. Lo más tradicional es esto de aquí.